Paz del Señor sea con todos ustedes. Es un momento de bendición esta noche, es un momento de bendición. Mientras que nuestros hermanos se conectan y nuestro invitado, porque es un invitado especial, nuestro hermano Ever Cepeda, que nos va a contar su testimonio de vida. Y estamos con tantas y tantas ganas y mucha emoción de escuchar su testimonio. Gloria al Señor. Para que entre y así podamos comenzar a escuchar su testimonio que nuestro hermano tiene. Paz del Señor, mi hermano Ever, bienvenido a nuestra página de Dios te devuelve tu identidad. Hola, hola. ¿Me Paz del escucha? Señor, paz del Señor. Yo lo escucho bien, no sé si usted me escucha a mí, mi hermano. A ver. Sí, sí, sí. A ver, pruebe sin los audífonos. ¿Cómo escucha mejor usted, con los audífonos o sin los audífonos? Con los audífonos, pero creo que ahorita, a ver, ahí va. Pruebe a ver, porque si escucha mejor sin los audífonos podemos hacerlo también. No hay ningún problema. Bueno, para todos aquellos que se comenzarán a conectar, este es nuestro primer programa de testimonio y lo estamos abriendo con el hermano Ever Cepeda. Gracias hermano Joel Corado, gracias, Dios me lo bendiga. El hermano Joel dice que se escucha perfectamente, entonces no podemos perder tiempo. Ahora, A ver, es que no están los. No sé si tú me escuchas bien, pero yo te escucho, no. todos te escuchan, Ok, me lo voy a quitar porque. mejor, mejor. Listo. Perfecto, ahora sí nos escuchamos bien, ¿verdad que sí? Súper bien. Ok, A así me ver. gusta. Nada, estaba diciendo que hoy es como una fiesta, es una fiesta realmente porque estamos inaugurando lo que es en la página de Dios te devuelve tu identidad, estamos inaugurándola y es un momento maravilloso con la bendición de nuestro Padre Celestial porque estamos abriendo precisamente con este testimonio importante, maravilloso y de mucha unción como lo es el milagro que ha vivido nuestro hermano Ever Cepeda. Ahora mi hermano, preséntate mi hermano para que todos aquellos que aún no te conocen comiencen a escuchar ese hermoso testimonio que tienes. Pero primeramente, preséntate para que te conozcan. Amén, amén. Bueno, pues Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Ever Cepeda, soy de Monterrey, México, del norte de acá de México. Tengo 32 años. Y pues aquí estamos, dándole la honra y la gloria a Dios por medio del testimonio y compartiendo de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Amén, mi hermano. Aprovechemos en este momento también para saber cuál es el lugar donde te congregas, el lugar de culto, tu iglesia, cómo se llaman tus pastores. Así aprovechamos y los bendecimos en el nombre de Jesús y los saludamos desde esta plataforma. Amén. La iglesia se llama Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Nos dividimos por números y en la que yo estoy es la quinta de Monterrey. Mis pastores son Oseas y Sonia. Ellos son mis dos pastores. Les mando muchos saludos. Amén. Ya Que Herrera. Dios los bendiga y los continúe a guiar todas esas Amén. personas que se congregan en ese lugar. Y desde aquí nosotros les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ahora para aquellos que, bueno, ya, porque nosotros lo pusimos en la publicidad, pero tú viviste una vida la cual era completamente diferente a la que ahora estás viviendo en Cristo Jesús. Ahora, como bien sabemos, tú vivías en la homosexualidad, ¿verdad? Así Pero es. yo no quiero ser yo el que diga todo. Comienza, mi hermano, solamente te pido
comienza a contarnos un poco de lo que es la vida de Ever Cepeda, de cuando era un bebé, de cuando era niño, de cuando tienes uso de razonamiento, que te recuerdas de tus cosas. Comienza a contarnos ese hermoso testimonio de cómo fue tu vida en tu infancia. Pues la verdad mi infancia fue muy buena. Yo siempre he escuchado acerca de gente que mi infancia fue mala, que la pasaron muy mal. Yo la verdad la pasé muy bien. En la infancia puedo decir estuvo de maravilla. Ahora sí que viví mi infancia. Eh, yo fui presentado en la iglesia creo que a la edad de un año, casi 2 años, no me acuerdo. Entonces, Eh, perdóname, entonces naciste en el Evangelio, eres de cuna evangélica. Así es. Yo nací en el Evangelio, nací en una iglesia cristiana, eh, y pues a la edad de, no sé, 4 o 5 años ya empezaba a ir a las escuelas dominicales. Entonces pues, conocía de Dios, sí tenía conocimiento de Dios, pero a los 5 años es cuando tengo una experiencia con otro niño de igual, de la misma edad. No hubo forcejeo, no hubo ningún, por así decirlo, no hubo maldad en ese acto, simplemente fue un acto de O sea, curiosidad en los dos, no hubo una como de violencia, experimentarlo. no hubo una violencia de una persona adulta, digamos, pero fue un encuentro No, de dos niños que, bueno, prosigue mi hermano, disculpe. sí, te digo, eran aproximadamente a los 5 años donde tengo esta experiencia y a partir de ahí eh, ya yo ya había sentido lo que es darle ahora sí que placer a mi cuerpo. Entonces, esa sensación y eh, ¿cómo se dice? Esa experiencia, yo la quería volver a hacer porque, no sé, como si hubiera comido cualquier cosa y me haya hecho satisfacerme, ¿sabes? Quería buscar otra vez eso. Entonces, a la edad de los 8 años más o menos, ahora sí, yo fui el que buscó otra vez Ahora, esa experiencia. discúlpame si te interrumpo, ¿no? Pero tengo que aclarar determinados puntos. Por ejemplo, cuando dijiste que de niño hiciste eso y de ese momento se te abrieron, digamos, en la mente de un niño. Los niños, quiero decir esto, los niños son como esponjas. Los niños son nuevos, son criaturas nuevas. Y la persona, a medida de que va creciendo, tiene que vivir determinadas experiencias. Tú a esa edad no estabas preparado para vivir una de esas experiencias y como estoy diciendo que los niños son Exacto, esponjas, has, has agarrado todo aquello, te lo has tenido para ti. Un niño a esa edad no está preparado para recibir determinadas caricias. Y eso es lo que sucedió en ti. Se abrieron puertas en tu vida al enemigo, ¿verdad? Y entonces se te abrió, como quien dice, esta hambre de conocimiento, en un modo equivocado, pero se te abrió, se abrieron esas puertas del maligno en tu vida, y entonces es ahí cuando a la exacto. edad de 8 añitos puedes continuar, mi hermano. Sí, a partir de ahí el enemigo robó mi identidad como varón de Dios. A partir de ese momento empezó a ahora sí que trastornar un poco mi mente. Eh, pero como todavía no tenía esa eh, madurez, por así decirlo, y no sabía qué estaba pasando ni nada, te digo, a los 8 años fue cuando otra vez volví a experimentarlo y seguí por años haciéndolo, pero ya empiezo, Con la no misma sé, a los persona. 10 sí, con la misma persona y con otros niños. Ajá. Entonces, eh, eh, yo ya sabía que eso estaba mal. A los 5 años no. A los 8, 10, 12 años yo ya sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, eh, no lo quería decir por ejemplo, con mis papás o con alguien conocido porque sabía que iba a tener represalias en contra de eso. Entonces, Te me quiero, lo quedé callado.
te quiero hacer una pregunta con respecto a, visto que tú creciste en una familia cristiana, ¿tus padres eran pastores o eran creyentes de una iglesia? Creyentes, creyentes de una iglesia. Más ellos te hablaban, bueno, visto que tú ibas a las escuelas dominicales, ellos también te hablaban de la palabra en tu casa. Sí, 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 Porque es claro. muy importante, sí, porque mira cómo son las cosas. Nos estás contando que, que primero no sabías que estabas haciendo una cosa mala, pero también me dijiste que era como que si los ojos se te abrieron a unas experiencias nuevas a las cuales tú no estabas preparado. Después de 8 a 12 años, ya sabías, ya tenías discernimiento de que eso era una cosa equivocada que estabas haciendo en tu vida. Exacto. Por lo tanto, de ahí en adelante, ¿qué sucede en la vida de Ever Cepeda? Eh, a la edad de los 16 años, eh, el Señor toca mi vida y me doy cuenta que en ese momento me tengo que bautizar a los 16 años. Entonces, ¿Cómo lo te tocó tu decido, vida? ¿Cómo te tocó tu decido vida? bautizarme. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor a esa edad, en ese momento, cómo toca el Señor Jesús tu vida? Me acuerdo que fue acá hay encuentros que son retiros espirituales. Entonces en esos retiros y en oraciones que había tenido, Dios pone en mi corazón el sentir el poder bautizarme. Por ejemplo, acá muchos, o se acostumbraba mucho que, no sé, 5 o 10 adolescentes o jóvenes se bautizaban todos juntos, ya sea porque habían venido de algún campamento y tenían esa unción o algo. Sin embargo, en mi caso fue totalmente diferente. Fui yo nada más yo solo. Cuando yo me bauticé, fui yo solo, fui el único que se bautizó y no fue por una emoción que haya tenido por algún campamento de jóvenes o algo, sino que realmente fue una convicción que tuve en mi Sí. corazón. Eh, de los 16 a los 18, como yo todavía no soltaba ese pecado porque hacía sentir bien a mi cuerpo, le daba placer a mi cuerpo, entonces lo tenía bien agarrado y no lo quería soltar. De los 16, después de que me bauticé a los 18, entra una confusión en mi vida en la que, como yo no tenía alguien de confianza a quien platicarle de lo que yo estaba pasando, porque me daba miedo, porque sabía que me iban a juzgar, por lo que sea, no le dije a nadie y simplemente me lo quedé callado Te lo yo. viste tú. Ahora, eh, con respecto a esto que tú me estás diciendo de los campamentos cristianos, quería enviar un mensaje con respecto a esto. Son muy importantes los campamentos cristianos porque allí, cuando estamos juntos en armonía, escuchando la palabra, se ven Amén. liberaciones. Son hermosísimos esos días en los campamentos y el Señor realmente toca la vida de las personas. Yo le digo a todos aquellos que nos Amén. están viendo y que nos verán, que si tienen la oportunidad de ir a uno de esos campamentos, vayan, porque son de grande bendición. Con respecto, tú estás diciendo también que al no tener a nadie, porque había algo que te agarró en la carne, porque Dios liberta, pero siempre hay cosas que se agarran de la carne, como las garrapatas. El pecado se agarra de la carne y empieza a quererse nutrir de lo que es la carne en sí. Y es ahí que cuando nosotros permanecemos en silencio y no tenemos personas con las cuales podemos comunicarnos, ejemplo, hermanos o pastores que puedan entender nuestra situación, que nuestra vida es un poquito difícil, que puedan realmente entender a las personas que salimos de este mundo, ¿verdad? Entonces el enemigo se aprovecha de esta situación para después Amén. golpear en gran manera a la persona que apenas está convertida. Y eso es lo que te sucede a ti, porque tenías agarrado ese pecado con placer, porque entonces estabas más en la carne que en el espíritu en ese momento. Cuéntanos, hermano. Exacto. Exacto. Y te digo, como no tenía
alguien, o sea, no tenía, por ejemplo, alguien como yo en ese momento de acercarme y decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ¿qué hago? Pues yo me lo quedé, no le dije a nadie y el enemigo empezó a trabajar en mi mente y a la edad de los 18 años, pues yo me afiancé en esa ideología, en ese ambiente y a partir de los 18 años yo ya me estaba aceptando como homosexual a los 18 años. Sin embargo, yo no dejaba de ir a la iglesia. Siempre en tu ciudad, Yo iba, hermano. Siempre en la misma ¿cómo? ciudad. Siempre en la Sí, misma ciudad. Vivías con tu familia. Siempre todo ocurría en el mismo lugar. sí, Ok. sí, sí, sí. Y como me gustaba trabajar también en la obra de Dios y me gustaba estar trabajando ahí en la iglesia, tampoco quería soltar eso, entonces llevaba los dos caminos. A partir de los 18 años viví una vida hipócrita en la que yo estaba en los cultos de jóvenes, estaba en la iglesia, estaba haciendo actividades de la iglesia. Cuando se acababa y se terminaba, yo ya me iba a pecar. O sea, el enemigo ya había trabajado tanto en mi mente que ya había utilizado mi mente. Entonces ya no me importaba, por así decirlo. De los 18 de los 12, perdón, de los 16 a los 18, sí venía el enemigo y me hacía pensar como que si estaba bien, si estaba mal, y tenía esa confusión, pero a los 18 años, ahora sí que ya no me importaba, que terminaba no sé, cualquier actividad de la iglesia y después saliendo me iba a pecar. A discotecas o Así algo lo por el seguía estilo. haciendo. ¿Cómo? A discotecas o normalmente cuáles eran los lugares que tú frecuentabas. Sí, pues estuve yendo también a discotecas, este, tenía relaciones sexuales con hombres, entonces todo eso Entiendo. relacionado Aquí y a partir de perdóname, hermanito, sí, aquí uno de los que nos están siguiendo te pregunta que cómo te trataban los amigos de ese entonces. ¿Cómo te trataban? Dice así, una pregunta, ¿cómo te trataban tus amigos del colegio en ese tiempo? fíjate que nunca sufrí de discriminación, nunca, nunca. ¿Será porque tenía también como que no sé si llamarlo costumbre o no sé, pero de haber pertenecido a la iglesia y saber un poco de Dios y ser, por así decirlo, un niño bueno, la otra gente se daba cuenta. Entonces, no era el típico niño o adolescente gay que se comportaba igual que los demás. Yo era diferente. Y siento que eso era por lo cual me trataban diferente o no me discriminaban, por así decirlo. Entonces, de ese lado, nunca sufrí ninguna discriminación. La pasaba, pues bien, me trataban bien. Amén. Ya sea en la preparatoria, en la universidad, inclusive bueno, sí, en la preparatoria. Entonces, este, En pocas palabras, te nunca trataban hubo bien porque discriminación. no tuviste ese tipo Sí, de problemas. Gloria al Señor. exacto. A la edad, me contabas que a la edad de 18 años comenzaste a vivir más plenamente la vida en ese mundo. Quiero también preguntarte si cuando comenzaste a vivir plenamente esa condición, tenías grupos como por ejemplo LGBT, eras un activista o algo así. No, Cuéntanos un poco. nunca, nunca estuve en ningún grupo, no me quise tratar de involucrar tampoco en eso, no me gustaba.
porque veía que los que estaban en esos grupos eran como muy extremistas, a veces eran muy, eh, eran, ¿cómo te digo? Muy, este, como, No tenían era... mucho rencor, yo sentía que Ah, tenían ok. mucho rencor. Entiendo. Entonces, no me agradaba eso y nunca estuve activo en eso, nunca le daba importancia ni nada. Así que no. Sí llegué a ir a una marcha del orgullo cuando estuve en Ciudad de México, este, pero cuando estuve en esa marcha, la verdad no me agradó. O sea, a pesar de que ya estaba en una ciudad totalmente diferente y yo, por así decirlo, que hacía lo que yo quería porque no estaba mi familia, no me agradó lo que vi. O sea, era mucha perversión. Se supone que se trata de que ellos hagan valer sus derechos. Sin embargo, era todo menos eso. La verdad no fue nada placentero y nada agradable. Entonces, yo sabía que de eso se trataban esas marchas y así, y por eso nunca me quise involucrar en esa organización, en ese ambiente. Comprendo. A qué edad le dijiste a tus padres que estabas viviendo esa vida? Bueno, a los 18 años fue cuando mi mamá bueno, yo sé que fue el Espíritu Santo el que le dijo a ella que agarrara mi celular. Ella me dice que no tenía ni por qué agarrarlo, simplemente fue un impulso de agarrar mi celular. Pero ya en este tiempo sabemos que fue el Espíritu Santo que la guió para que eh, agarrara el celular y se diera cuenta de lo que su hijo estaba pasando. Entonces agarra el celular y se da cuenta que tengo conversaciones con un hombre y se da cuenta que tengo una relación con un hombre. A partir de ese momento fue cuando mis papás se dieron cuenta que yo estaba pasando por eso, a la edad de los 18 años. ¿Y cómo tomaron la noticia, hermano? Pues imagínate, ellos cristianos desde la adolescencia, este, se casan y siguen en la iglesia, tienen sus hijos, siguen en la iglesia, entonces cuando se dan cuenta de eso, que su hijo está pasando por eso, su hijo mayor, pues sí lo tomaron mal, decepcionaron demasiado eh, pues querían saber qué hacer, ¿no? Sin embargo, eh, fueron como 5 noches en las que cada noche me estaban interviniendo y preguntándome qué iban a hacer, qué hacían, en la que yo me quedaba totalmente callado, porque yo quería hablar con mi pareja, con ese hombre en el que estaba en ese momento, para ver si era eh, bueno, si convenía el enfrentar a mis padres y decirles, ¿saben qué? Pues sí lo soy y acéptenme así. Sin embargo, nos enojamos y cortamos. Entonces, eso lo agarré a mi favor y lo cambié y les dije a mis papás que pues eso ya se había terminado, que yo lo había cortado y que ya no iba a pasar, que había sido un error, a veces un desliz mío. Entonces, a partir de ese momento, pues ellos pensaron que pues, yo ya lo había superado, pero mi mamá nunca, eh, no sé, ¿cómo se dice? No se adentraron a seguir Eh, investigando, digamos. no, mi papá, pues ahí quedó, pero mi mamá no se convenció de que yo realmente ya había salido de eso. Entonces, yo ya me cuidaba, por así decirlo, un poquito más. Ya no decía tanto que iba a salir con amigos solo o que iba a la casa de un amigo o lo que sea. Entonces ya me cuidaba, según yo, un poquito más. Este, pero a la edad de los 26 años, yo empecé fue cuando probé una droga que se llama No, cristal. Y
Fue te digo, como a los 26 años y Entraste en ese pues ellos no se daban cuenta. entraste en ese mundo de la droga, usabas también alcohol, alcohol, Muy poco, era muy poco. solo droga Eh, entonces. sí, Cómo era el a lo, entorno? Perdóname si te lo pregunto, porque imagino que todos allá, porque hay muchos casos de personas que están viviendo en drogas y queremos llegar a los puntos que tú viviste más fuertes, porque el verte en este momento, el verte dando tu testimonio, es una gran esperanza para muchas personas, no amén, solo aquellos que viven en una condición que cada quien la vive como mejor le parece, pero que esto trae una esperanza para cada uno y también una esperanza para las personas que viven en el alcohol, personas que viven en las drogas. Y tendremos tiempo a través que se desarrolla esta conversación, este diálogo en esta directa, tendremos tiempo para hacer otras preguntas, otras interrogantes y así salimos de tantas dudas y también poder dar algún consejo a esas personas. Ajá, mi hermano, ¿cómo era el entorno en el que se desenvolvía esa vida en drogas? Cuéntanos brevemente cómo era y cómo pudiste, digamos, salir de allí. Pero en tanto, cuéntanos cuando estabas en esa condición. em, pues yo los buscaba por medio de una aplicación. Entonces, eh, los contactaba ahí y ya sea que fueran en mi casa o en la casa de cualquier otra persona y ahí me empezaba a drogar. Inclusive era tan cínico que lo hacía en mi casa en las noches. Ya el enemigo había trabajado tanto en mi mente que ya tenía una mente muy perversa, ya tenía una mente muy cicatrizada. Ya cualquier cosa que alguien me decía no hacía eco en mi vida. Este, eso ya no me importaba. O sea, entraba en mi oído y me salía por el otro. Y no lo, no recapacitaba en lo que estaba pasando. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque quería satisfacer a mi cuerpo, como el estar consumiendo esa droga satisfacía mi cuerpo y lo hacía sentir muy bien, entonces lo seguía haciendo y lo seguía haciendo. Eh, y a la edad de 28 años, eh, se da la oportunidad de que yo me vaya a la Ciudad de México Era la y primera vez que te pues ibas como de yo tu sabía, casa, ¿no? Era la primera vez que te ibas, que te sí, desligabas de la familia. sí, sí, sí. Eh, como yo ya sabía que iba a ser libre, por así decirlo. Estar en una ciudad totalmente solo, no iban a estar ningún familiar, iba a hacer lo que yo quería. En ese momento yo ya quería, quise afianzar, por así decirlo, eh, lo que mi mente traía y que era que yo ya pertenecía, por así decirlo, a ese mundo, a ese ambiente. Querías Y como lo hice materializar. fue tatuándome. Oh, ya entiendo. Exacto, me hice un tatuaje porque yo también sabía que con eso iba a hacer enojar a mis papás. En la adolescencia, en la infancia fue una etapa muy bonita, no tengo ningún resentimiento ni nada, pero en la adolescencia, cuando yo tuve 11 años, mi hermano menor nació, entonces crece y yo ya estaba, no sé, tenía 14, 15 años. Mi papá ya no era que le diera más atención a mi hermano, pero eh, él era como su orgullo. Entonces, como yo quería eso, que yo fuera el orgullo de mi papá, yo le empecé a agarrar coraje a mi papá y mucho resentimiento. También a mi hermano, pero eso se fue con el tiempo, pero con mi papá tenía mucho ese rencor, ¿no? Entonces, todos los cambios de la adolescencia y pasaba eso, le agarré mucho coraje a mi papá. Entonces,
crezco y todavía traigo eso, porque nunca lo Una solté, rabia. nunca fui libre Dentro de de eso. ti, dentro de ti comenzó a crecer a crecer la rabia por tu padre y Exacto, por tu la hermano. rabia, exacto. Más con mi papá, porque después entendí que no tenía nada que ver mi hermano, pero tenía todavía esa rabia con mi papá. Entonces, yo a veces hacía cosas o chocábamos mucho, eh, y yo, en cierta manera, me dejé llevar con la homosexualidad porque yo sabía también que le iba a calar eso. Entonces yo quería hacerlo sentir mal. Y cuando me hice este tatuaje también lo hice con esa intención porque sabía que lo iba a lastimar. Y eso era lo que Tenías Abdiel, los mi nombre es deseos, Ever Abdiel. Abdiel era lo que buscaba. tenías deseos de venganza para con él. Exacto, exacto. Entonces eh, me mudo a Ciudad de México y como es una ciudad muy grande y estaba solo, empecé a probar muchísimas más cosas, otras drogas, empecé a hacer perversidades y ahí fue cuando Dios tocó a mi vida. Amén. Fueron 2 veces, ahí fue la primera. Yo me fui un 12 de mayo del 2018 a Ciudad de México y un 12 de mayo del 2019, exactamente un año después, pero en la madrugada, tengo esta experiencia donde estoy en mi cuarto, hay 4 hombres, pero 2 de ellos están dormidos y 2 de ellos están despiertos. Y yo empiezo, yo ya me había estado drogando y empiezo a escuchar afuera de mi cuarto pasos y afuera de mi cuarto también había un baño y escuché que algo entró al baño. Entonces, había un baño también en mi cuarto, me meto al baño y empiezo a sentir 3 presencias, tres demonios, 3 espíritus, no sé realmente qué era, Sí, nunca vi nada en ningún momento. pero eso se Y en siente. ese momento, sí, yo sentía eso, o sea, aparte empecé a oler azufre Santo. y yo ya sabía que era algo malo, entonces traía una pulsera que había hecho una promesa con un hombre. Sabía que era de eso y solamente me la quité, pero no, en mi mente no hubo Porque eso era un esas ganas de pacto. arrepentirme. Eso era un pacto. ¿Cómo? Después, eso era un pacto. Después hablaremos de eso. En tanto, continúa Exacto, contándonos exacto. ese testimonio. Entonces me lo quité, y le empecé a mandar mensajes a unos amigos, mandaron a la policía, no pasó nada y salí de ese lugar y mis amigos le contaron a mis papás, a lo cual mi papá me marcó y me dijo, ¿sabes qué? Te regresas a Monterrey. Todo el año que yo estuve en Ciudad de México, mi mamá insistía en que me regresara, que me regresara y que me regresara. A lo que yo siempre estuve diciendo, nunca me voy a regresar a Monterrey. Si me regreso, le dije, si me regreso es muerto. Yo le decía, no me voy a regresar y si me regreso es muerto. Entonces, ese día que pasó eso, mi papá me dice, ¿te regresas? Y yo le dije inmediatamente, sí. Ya había un temor en mí, ya había experimentado eso, lo que nunca había experimentado. Ok. Entonces me regreso otra vez, me Cuando regreso tú vives, disculpa hermano, cuando tú vives esta experiencia sobrenatural, ¿verdad? Cuando tú vives esta experiencia, después te llama tu padre. Después tú tuviste otra experiencia en el mismo tiempo, o fue después que tú te fuiste con tus padres, cuéntanos. después, cuando yo me regreso a Monterrey. Ok, Me regreso a Monterrey, un jueves, me acuerdo muy bien, y un jueves para el domingo yo fui a la iglesia y definitivamente era Dios el que estaba hablando en mi vida, porque el sermón se trató del hijo pródigo. Entonces, en ese momento dije, Dios, estás hablando a mi vida. O sea, realmente
no es una coincidencia, o sea, definitivamente esto es para mí porque me estás diciendo que a pesar de lo que estoy haciendo, tú me recibes con los brazos abiertos, a pesar de que yo estoy todo sucio, maloliente, que soy un pecador, tú me estás abriendo los brazos para recibirme y Amén. restaurarme y perdonarme. Entonces en ese momento dije, Dios, gracias. Me fui al altar, derramé mi espíritu, derramé mi corazón y solamente lo que yo le pedía era que restaurara mi corazón, que restaurara todas las fisuras que había estado teniendo, porque como mi corazón tenía fisuras, lo que yo quería era tratar de llenarlo con experiencias. Entonces, como no se le llevaba nada con nada, iba de experiencia tras experiencia tras experiencia y nada me llenaba. Entonces, ese domingo fue muy especial para mí, empezó a restaurar mi corazón. Sin embargo, yo todavía seguía así amarrado, no quería soltar el pecado, porque el pecado, como hemos dicho hace unos momentos, le daba placer a mi cuerpo, estaba encarnado. Entonces, eh, pasa ese día, el domingo, pasan 2 días, el martes, y ese mismo martes vuelvo a drogarme y a tener otra vez encuentros con hombres. Y así siguió de martes al siguiente martes. Una semana estuve así. Ese mismo, el martes de la siguiente semana, yo igual estaba en un cuarto, estaba con 2 hombres, estábamos pecando. Y en una de esas, uno de los hombres como que estaba más dañado, no sé, de la droga, empezó a decir que tenía él tenía un árbol afuera de su casa, en el patio, y que se ponía un pájaro, decía él, un búho, y que el búho le hablaba. Entonces empezó a hacer ruidos de búho, a lo que el otro chavo y yo nos quedamos así como sacados de onda, no supimos ni qué, pero dije, bueno, ha de estar tocado. Alrededor de las 4 de la mañana, yo escucho cuando algo azota en ese árbol y cae como un costal en el suelo. Entonces yo me quedé así asombrado y el que estaba hablando, el que estaba haciendo ruidos, dijo, ¿escucharon? Ya llegó. Y en ese momento dije, está volviendo a Sí, pasar pero como la de Ciudad de México, sí, otra porque vez algo está ahí. cuando las personas se drogan, se abren puertas al mundo espiritual, para el que no lo Sí, sabe. exacto. Entonces, eh, yo ya estaba, bueno, ya había pasado eso, la otra persona también lo había escuchado, y ya estando ahí, esa persona, en ese cuarto había una puerta que daba a ese árbol. Te digo, ya era en la madrugada. Entonces, yo veo cuando esa persona le hace señas como con los ojos, con la cara, perdón, con la cabeza, como si estuviera diciendo, ahí está. No decía nada, pero con las acciones. Entonces, yo en ese momento empecé a clamar a Dios, empecé a clamar de su protección. En ese momento me puede dar de la misericordia y del poder de Dios, porque en ese momento, a pesar de que yo estaba eh, pecando, a pesar de que yo estaba haciendo algo que a él no le gusta, lo busqué, clamé a él y él contestó. Yo sentí bueno, yo ya sentía esa presencia ahí afuera, la sentía como algo muy grande. Te digo, nunca lo vi, pero sentía esa presencia. Cuando yo empecé a clamar en mi mente, de que siempre le pedía, Dios, manda a tus ángeles a que acampen a mi alrededor, protégeme, cuídame. Y en ese momento yo sentí cuando esa presencia, esa cosa, tuvo miedo de entrar al cuarto. Y realmente sentí que era los ángeles de Dios que me estaban Amén. cuidando, que estaban haciendo algo. Y en ese momento me quedé asombrado y dije, wow, o sea, yo en cierto momento yo sentí el miedo de esa cosa porque no quería entrar. Ya pasó ese momento, me voy a mi casa
y empiezo a mandarle mensajes a mucha gente que empiece a orar por mí, porque yo ya tenía miedo. Ya había actuado también un poquito la droga, ya estaba sintiendo un poco de paranoia. Entonces, el cuñado de mi mejor amigo, que es pastor, me habla por videollamada, era la primera vez que yo hacía eso, y yo le dije a mi amigo que pues quería que oraran por mí, entonces me habló y me dice, vamos a orar, no, pues que sí. Cuando empezamos a orar, empecé a sacar cosas que ni siquiera yo sabía que traía, que no me había puesto a pensar de todo el resentimiento que tenía hacia mi papá. Entonces, en ese momento, fui libre de ese resentimiento. Dios sanó mi corazón de eso. Sin embargo, en ese momento no se oró por la homosexualidad. Le dije que yo quería orar por eso y él sabía que iba a ser algo fuerte, entonces dijo, vamos a esperarlo. Eso fue un martes. Le contacté hablé con mi mejor amiga, con otra, y le dije lo que estaba pasando. Entonces, contactó a un hermano que yo también lo conozco y me dijo que él iba a orar por mí. Entonces, nos citamos el viernes y ese viernes yo le conté a esta persona, oye, ¿sabes qué? Es que pasé por esto y esto y esto y esto. Y yo, lo que yo ya había estado pensando que iba a pasar, él me lo dijo. Me dijo, te voy a decir algo. Y yo, va, dime. Y me dice, lo que iba a pasar era que tú ibas a ser sacrificado como un cordero, como si fuera una blasfemia para Dios. Y le iban a decir, mira, el siervo que tanto estaba contigo, que te ayudaba, el que estaba trabajando para tu obra, mira, aquí está pecando, y me iban a sacrificar para que mi alma se fuera al infierno. Sin embargo, Dios tuvo mucha misericordia de mí y me libró de ahí. Amén. Y yo para esto le digo, yo sentía como si trajera una mancha, como si yo estuviera manchado, y yo le decía, quítamelo esto porque yo ya no quiero, quítamelo, ora por mí, porque ya, ahora sí, ya era la primera vez que lo expresaba, que lo decía, que lo hablaba con una persona, con un ministro, y le decía, ya no quiero esto, ya quítamelo, por favor. Entonces, en ese momento, yo vertí mi alma, vertí mi corazón, y estuve dispuesto a que Dios restaurara mi vida, y en ese momento fui libre en el nombre de Amén. Jesucristo de la homosexualidad. Un viernes 31 de mayo, que nunca se me va a olvidar esa fecha, porque a partir de ese momento Gloria a fui Dios. otra persona totalmente diferente, donde el Señor Jesucristo liberó mi alma de la oscuridad. Y, 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 y ahora, como yo antes era piedra de tropiezo para mucha gente que se me acercaba y que decía, oye, ¿sabes qué? No sé, conocidos cristianos inclusive que me decían, oye, ¿sabes qué? Es que yo sé que estoy mal, pero quiero cambiar. Yo les decía, es que Dios así te ama y Dios, eh, a Dios no le importa o no le molesta que tú seas cristiano y que seas homosexual. O sea, yo era piedra de tropiezo para mucha gente. Y ahora con esto que había pasado, yo le decía a Dios, Dios, si antes fui piedra de tropiezo, ahora quiero ser de bendición para Amén. toda esa gente que está confundida y que tiene dudas y que no sabe qué hacer. Entonces, eh, pues a partir de ese momento mi vida cambió totalmente. En la iglesia siempre había escuchado la palabra plenitud, sin embargo nunca la había experimentado. A partir de ese momento he experimentado una vida en plenitud, porque mi vida depende de Cristo y no de las cosas pasajeras como el trabajo, el dinero, ninguna satisfacción personal ni nada. Entonces ya estaba experimentando lo que es una vida en plenitud, porque yo ya había Comenzaste, sido libre, porque ya se comenzaste había a ido todo eso, cambiar. y yo ya dependía totalmente de Dios. Amén. Ahora, en lugar de aferrarme del pecado que ya no estaba, me aferraba totalmente de la mano de Dios y sigo aferrándome. Entonces, esta transmisión, este tiempo es una de las oraciones contestadas de Dios, porque yo siempre he dicho, ahora quiero ser de bendición, quiero, Aleluya. quiero agradarte compartiendo
de las maravillas que tú puedes hacer con tus hijos, con la gente que realmente quiere una conversión, quiere ser sana, quiere ser libre. Amén, Le amén. dijo, ahora úsame como tú quieras. Ahora Y gracias quiero, a Dios me ha estado usando deseo, incontables veces. amén. Deseo hacer una pequeña incisión en esta conversación para decirte, por ejemplo, cuando comenzaste a darnos este hermoso testimonio, que sé que todavía no has terminado, ¿verdad? Que sé que todavía no has terminado. Este, no dijiste con respecto a los padres, ¿verdad? Los padres que cuando apenas se enteran de algo, les llega, eso no es fácil y se puede entender que no es fácil, hermano. Entonces, al no ser fácil, Exacto. viene vienen tantos pensamientos a la persona. Ahora, para no alargarme demasiado, ¿qué le dirías tú brevemente a los padres que son cristianos y también a aquellos que no lo son cuando les viene esta noticia a sus vidas? ¿Qué consejo les darías a estos padres? Pues que definitivamente la respuesta está en Dios. Mi mamá estuvo 11 años orando por un milagro, 11 años para que el Señor le contestara su petición. Desde los 18 años, que ella se enteró que yo estaba en eso, mi mamá empezó a orar y orar y orar. Pasaban meses, pasaban días, pasaban años y mi mamá no veía esa respuesta de parte de Dios. Sin embargo, ella fue fiel y ella fue paciente y constante en que ella sabía que Dios le iba a responder. La clave fue que hay que ser, que hay que esperar el milagro de Dios, porque también Dios la probó en esa área y quería ver cuánto ella realmente quería ese milagro, que era Amén. verme transformado, verme liberado, verme totalmente cambiado. Entonces, la respuesta está en nuestra fe y en nuestra paciencia, porque el Señor va a cumplir en su tiempo, porque es en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Y Amén. definitivamente, si queremos algo, nuestra carne lo quiere inmediatamente, pero tal vez Dios tiene otros planes para nosotros. Así Entonces es. hay que estar totalmente aferrados de la mano de Dios hasta ver cumplido la promesa de Dios. Amén, amén. Quiero decirles de parte mía que sí, nosotros aquí en el ministerio en el cual estamos en Italia, en la iglesia donde estoy yo, en la iglesia donde está la hermana Nausica de la Valle, que hace también los testimonios de personas que salieron de esa condición de la homosexualidad y que ahora, para la gloria de Dios, son personas que trabajan para la obra del Señor. Algo muy importante que hay que decir aquí es, nosotros no estamos en contra de ellos, nosotros estamos en contra del pecado, no de Amén. ellos, porque si esto se está haciendo es para llevar el mensaje de paz, un mensaje de esperanza, que pueda decir que así como nosotros pudimos, ellos también, que así como Dios nos buscó a nosotros, también los está llamando a ellos para cambiar sus vidas para bien, porque solamente Dios puede darte esa libertad y esa paz y ese amor que el mundo no te puede dar. Solamente puede el Señor llenar ese vacío que el mundo no te puede llenar, que ningún hombre, ninguna mujer, nadie puede llenarte. Ahora, mi hermano, quisiera que le dieras un mensaje a todo el grupo, a todas esas personas que están viviendo, al LGBT, a todas las personas que están todavía en esa condición, un mensaje que te salga del corazón guiado de Dios. Darles un mensaje a esas personas, porque Cristo les ama. Definitivamente, Cristo los ama y no crean que porque han pecado no se merecen el amor de Dios. Si ustedes están realmente arrepentidos de lo que han hecho, el Señor puede recibirlos con los abrazos, perdón, con los brazos bien abiertos, así como lo hizo conmigo. Puede recibirte a pesar de lo que hayas hecho, a pesar del pecado que hayas cometido. Si hay arrepentimiento en tu corazón y si realmente quieres cambiar y ser alguien transformado, definitivamente te tienes que poner en las manos del Señor.
Y Él es el único que nos va a ayudar. Él es el único que nos va a liberar. Él es el único que nos va a dar paz. Esa paz no se encuentra en ningún otro lugar, ni en ninguna pareja. Nadie te puede dar esa paz inexplicable, porque solamente el amor de Dios es el que nos da. Entonces, no tengas miedo de que te vaya a rechazar, porque Dios no nos rechaza. Dios ve el corazón arrepentido de una persona y lo quiere desechar, lo quiere hacer, lo quiere como un barro, lo quiere romper para después volver a armar algo nuevo y que tengas un nuevo corazón, una nueva vida, Amén. que puedas ahora sí experimentar de sus bendiciones. Y el perdón que Él nos da, lo podemos recibir si nosotros nos arrepentimos. Exacto. En verdad que no hay nada más hermoso y gratificante que estar en los brazos del Señor, estar Amén. en su cuidado. Y te invito a que des ese paso, a que si hay algo en ti que dice, ay, sí quiero, pero no quiero, hazlo. Acércate a Dios. Acércate a Dios, porque Dios es el que te va a liberar totalmente. Y Él es Amén. el que va a cambiar tu vida, así como lo cambió conmigo. Amén. Amén. Estuvimos hablando, sí, y también lo digo yo, Cristo te ama y te espera con los Amén. brazos abiertos, así que no tengas miedo, no tengas miedo al cambio, porque este cambio es hermosísimo en Cristo Jesús. Ahora, también estuvimos hablando un tema que es una grande realidad, no solo para nosotros, sino para tantas otras personas que hablan de lo que son pactos, porque parece mentira, pero a veces un pequeño objeto contiene un pacto, y al hablar de pacto, se habla de tantos pactos que personas han hecho con el enemigo, que el Señor lo reprenda. Ahora, tú me hablabas de una cosa que tú tenías, una manilla, algo, que tú la arrancaste de tus manos y lo botaste. Yo quiero decirle de parte mía a esas personas que han hecho pactos, que tienen manillas, que tienen cadenas, que tienen cosas. Esos son cadenas espirituales, los cuales no los van a dejar progresar en su vida. En ese momento ustedes están siendo esclavos del enemigo en el mundo espiritual. Pero quisiera que tú, hermano Ever, les digas algo también a esas personas que han hecho pactos y tienen cosas en su cuerpo, que tienen manillas, que tienen anillos, que tienen muchas cosas, que tienen de repente un vestido, qué sé yo, cualquier cosa que sea un legame, un legado, ¿verdad? Una atadura en el mundo espiritual con alguna persona o con algún espíritu, con alguna entidad. Yo te invito en el nombre de Jesús a que vayas a una iglesia evangélica, dejes que oren por ti para que ese legado, solamente Cristo lo puede romper, sea roto en el nombre de Jesús. ¿Qué nos Amén. dirías, qué les diría a esas personas, hermano Ever? Pues definitivamente que se acerquen, como acabas de mencionar, a, a una iglesia, a que ese pacto se rompa en el nombre de Jesucristo, porque solamente Él puede romper el pacto. No se dejen llevar por las influencias del mundo que te dice que vayas con cierta persona, que vayas eh, con personas que no tienen autoridad. Simplemente acércate a una persona que tenga eh, esa unción de parte de Dios para que los haga libres en el nombre de Jesucristo y esas ataduras se puedan romper, porque solamente Jesucristo nos puede hacer libres. Jesucristo nos puede quitar de esa venda también que tenemos nosotros, porque mis ojos estaban totalmente llenas de escamas, mi mente estaba totalmente cauterizada, sin embargo, el Señor en su infinita misericordia me quitó esas escamas y me renovó mi mente totalmente. Entonces, Amén. definitivamente lo que tenemos que hacer es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede restaurar, es el único que nos puede liberar, es el único que nos puede llenar de paz. Y créanme que una vez que lo hagan, su vida va a ser totalmente diferente. Yo, por ejemplo, antes me daba mucha pena hablar de esto. porque estaba en ese, pues estaba en el pecado y todo, pero
me daba mucha pena. Ahora que el Señor ha transformado mi vida, lo único que quiero es compartir de las maravillas que Dios hizo en mi vida. Amén. Esa pena ya no la tengo porque no me puedo callar, no me puedo quedar callado de lo que Dios ha hecho en mi vida, de la transformación Sí. que ha hecho el Señor Jesucristo en mi Amén, vida. amén. Entonces, definitivamente, acérquense para que el Señor Jesucristo los haga libres de cualquier atadura. Amén, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, Amén. contra huestes de maldad que están en el mundo espiritual. Ahora, es muy importante que si tienes ataduras espirituales, te liberes de ellas en el nombre de Jesús. Ahora, una cosa que quería decir, mientras que tú dabas el testimonio, ¿no? Que tu padre te dijo, ahora mismo te vienes a casa. La obediencia es muy importante. La obediencia es importante porque tú obedeciste. Primero decías que primero muerto, ya estabas declarando algo que no tenías que declarar. Atención con aquellas cosas que declaramos con nuestra boca, hermanos míos. Hermanos y hermanas, muy pendiente con eso que declaramos, porque de lo que sale de nuestra boca lo veremos. Y es mejor que sea de bendición y no de maldición para nuestras vidas, ni tampoco para nuestra familia. Ahora, Amén. atención a lo que nosotros proclamamos con nuestra boca. Pero me gustó mucho el hecho de que tú volviste a tu casa porque obedeciste. Entonces, una cosa importantísima es esto. Y hacemos un llamado a aquellos hijos desobedientes que no escuchan ni a su madre ni a su padre. En el nombre de Jesús, escuchen sus padres porque ellos quieren lo mejor para ustedes. Y Amén. obedezcan, porque al obedecer a sus padres ya es una bendición. Ya es una bendición que va delante de ustedes. Así como hizo mi hermano, a él lo llamó su padre y él fue a ese llamado. Y más atrás lo llamó el Señor igualmente y él fue a ese llamado. Obedeció. En la obediencia está la bendición. También Amén. vemos cómo el Señor ha restaurado tu vida. Cuando ya eras cristiano, ha restaurado tu vida porque estabas agarrado a esas cosas, pero Él te restauró y aún continúa a Amén. restaurarte. Yo lo veo y Amén. me gozo de ver tu restauración. Y una cosa importantísima también, mi hermano, es cuando pediste oración. Muchos de nosotros no pedimos oración porque nos da vergüenza o porque tenemos pena o porque pensamos que nos van a condenar. ¿Ves? Pero no, no todas las personas vienen a condenarte. No todas las personas ni todos los hermanos están para condenarte. Muchos de verdad oran por ti. Y tú tuviste ese Amén. valor, ¿verdad? Para pedir oración en los momentos donde estabas mal y pediste oración y la obtuviste. En el Y gloria fondo. al Señor que vimos todas estas cosas. Así que pidamos oración cuando lo necesitemos, hermanos y hermanas. Y una cosa, el hermano hablaba que estaba lleno de rabia, porque tenía rabia dentro de su corazón, tenía rencor, tenía venganza, ese espíritu de venganza que lo conducía a vengarse de su padre, a odiar a su hermano también, y en sí a la familia en práctica. Esos son espíritus que entran en nuestra vida, esos son cosas Exacto. que son negativas, lo sabemos, cosas diabólicas, y una cosa importantísima es el perdón. No es fácil, lo sé, porque ya quizás quien me está escuchando dice de una vez, no es fácil perdonar. El perdonar es una decisión. Es una decisión que esta noche Amén. puedes tomar y puedes perdonar Exacto. a tu mamá, puedes perdonar a tu papá, puedes perdonar a quien sea en tu vida. Porque si tú estás lleno de falta de perdón, esa piedra, esa carga, quien la está cargando eres tú. Entonces el Señor nos dice en el libro de Mateo 11, del versículo 28 en adelante, te dice, dame esa carga que yo te doy la mía que es ligera. Entonces llevemos todo eso, perdonemos, decidamos esta noche de perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Decidamos de perdonar hasta aquellos que han pensado diferente a nosotros, porque no siempre tenemos Amén. la razón. Así que del momento que tú perdonas, como hizo mi hermano Ever, desde ese momento es otra bendición que llega a tu vida, ¿verdad? Tú decides Amén. perdonar, que del resto el Señor te libera de esa raíz amarga que quiere crecer dentro de ti.
No seas vaso para una planta amarga. No dejes que una raíz crezca en tu vida de amargura por culpa de otra persona o por culpa de ti mismo, ¿verdad? Pero aquí no se trata de dar la culpa, aquí se trata de perdonar. Perdonemos, perdonemos sin Amén. mirar a quién y recibiremos bendiciones. Mi hermanito, una pregunta que te quería hacer. Cuando ya comienzas a servir al Señor ferventemente, cuando ya sueltas ese pecado, cuéntanos ya qué es lo que Dios te ha dado en ese momento, lo que comenzó a darte, cómo es la vida de Ever Cepeda del momento que abandonó completamente el pecado. Pues totalmente diferente. Como lo mencionaba hace un momento, ahora estaba experimentando lo que es vivir en plenitud en los brazos del Señor, porque nunca lo había experimentado. Siempre había estado como con esa pesadez sobre mis hombros, pero una vez que yo pedí perdón, que Dios restauró mi vida, que también aparte restauró la relación que yo tenía con mi padre, porque también esa la restauró. Entonces, mi vida cambió totalmente. Ahora, veo la vida totalmente diferente porque todos los días estoy tomado de la mano de Dios. Todos los Amén. días lo consulto para tomar cualquier otra decisión. Cuando antes, a pesar de que estaba en la iglesia, no lo hacía. Porque estaba en la iglesia por tradición, por costumbre, porque yo nací, entonces no había tenido una experiencia, un encuentro totalmente con Dios hasta que hubo esa transformación en mi vida. Entonces, Dios ha empezado a restaurar muchísimas más cosas. Por ejemplo, yo también trabajaban los niños en la iglesia y ahora Dios me hizo pasar por un proceso en el que tuve que esperarme 2 años después de mi cambio para que en este momento Dios me volviera a entregar el ministerio de los niños. Y ahorita, pues si antes lo hacía con muchas ganas, ahorita mejor porque ya estoy totalmente libre, porque ya ahora sí quiero ser de muchísima más bendición para toda la gente pues que pueda ser alcanzada. Y ahorita, pues Dios ha estado siendo el que guía mis pasos. Porque Amén. antes, te digo, antes era una historia totalmente diferente, hacía lo que yo quería, hacía lo que a mí me placía, ahora hago conforme a lo que Dios va diciéndome en mi vida. Y pues Dios me ha estado, ahorita no tengo trabajo, pero he entendido también que si hubiera tenido trabajo, por ejemplo, en este momento no estaríamos aquí tú y yo platicando acerca de esto. Y mi oración principal es que Él use mi vida para bendición de los demás y luego conseguir un trabajo. Entonces, de igual manera, no me ha dejado porque de poco a poco me ha dado, ha estado proveyendo mi vida. Amén. Y te comento, lamentablemente el COVID nos alcanzó a la familia y en febrero nos atacó. En marzo, lamentablemente mi papá falleció un 7 de marzo. Sin embargo, Dios ya tenía los planes bien perfectos para que nosotros dos ya estuviéramos bien, la relación que nosotros dos Se tuviéramos reconciliaron. estuviera restaurada. Mucha gente de la iglesia me decía y se dio cuenta que decía, Dios tiene los planes, los tiempos bien perfectos porque Dios les dio la oportunidad a los dos que se restaurara esa relación de padre e hijo y que ahora sí que estuvieran bien, Él se llevara a tu padre. Ah, Porque yo les digo, igual, yo no sé qué hubiera hecho si eso hubiera pasado cuando yo hubiera estado en Ciudad de México o cuando no hubiéramos tenido esa restauración. Tal vez si hubiera estado deprimido, hubiera sido otra historia totalmente diferente. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y con sus planes, con sus tiempos bien perfectos, nos dio la oportunidad de restaurar esa relación que teníamos. Y claro que me dolió la separación, pero yo estaba tranquilo que ya habíamos hecho las paces, ya habíamos tenido otro tipo de relación. Y yo ya estaba, inclusive un día antes que mi papá falleció,
tuvimos una oración aquí en la casa y Dios nos empezó a llenar de una paz tan increíble, tan indescriptible, que yo me sentía tan tranquilo, a pesar de que mi papá ya tenía 23 días en el hospital. Yo, tanto yo como mi familia teníamos una paz increíble. Y no nada más lo sentí yo, sino mi mamá y mis hermanos, dijeron ellos, siento una paz muy grande, y definitivamente supimos que había sido el poder de Dios el que había estado en nosotros. El Espíritu Santo nos había visitado ese día. Un día después fue cuando fallece. Entonces también en eso Dios ya tenía los planes bien perfectos para preparar nuestra alma y nuestro corazón y estar tranquilos para recibir esa noticia. Entonces, también ahí en eso tuvo cuidado Dios. Que Amén. sí, no, me hubiera gustado que hubiera sido otra historia totalmente diferente, pero definitivamente los planes de Dios son hermosamente perfectos, y a veces no entendemos el por qué pasan las cosas hasta que después tenemos, nos llega revelación de Dios y entendemos el por qué había pasado eso. Así es, mi Entonces, hermano. ahorita mi vida está llena de bendición. Inclusive el año pasado, cuando estaba en el trabajo, gente me preguntaba, me acuerdo muy bien de una persona que me dice, se me queda viendo y me dice, ¿por qué siempre llegas bien contento? Es bien temprano y siempre traes esa energía. Y le dije, porque Dios está en mi corazón. Y ahí vi cuando realmente expresaba que Dios estaba en mi corazón, Amén. que estaba lleno del amor de Dios. Entonces dije, gracias Dios, porque ahí, a pesar, aún y ahí, la gente ve que tú estás conmigo. Pues bueno, eh, ahora sí que vuelvo y insisto a que la vida en plenitud en Dios es algo como se siente bonito, muy Gozo, bonito. es gozo y paz que Amén, solamente Él la puede dar. Hermanito, amén. ¿nos darías un mensaje a nosotros como Iglesia de Cristo? ¿Qué mensaje nos darías? Claro, definitivamente que no nada más cuando se les presente un, una historia como la mía, sino cualquier otro tipo de pecado, hay que recibirlo totalmente con el amor de Dios que Él nos da. Hay que demostrar, no solo decirlo, demostrar con hechos que Dios está en nuestro corazón. Hay que abrazar en lugar de juzgar a cualquier persona, ya sea cualquier tipo de pecado, para no mencionar El alguno, pecado cualquier es tipo de igual, pecado. el pecado es igual. Exacto, exacto. Porque así como ellos cometen pecado, nosotros también somos pecadores, y hay que entender que lo que ellos buscan es lo que nosotros ya tenemos, que es a Cristo en nuestro corazón, que es esa paz, esa plenitud. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrazar con el amor de Cristo antes de juzgar. La, eh, Mucha gente no se acerca a la iglesia, no se acerca a un hermano, o entre los mismos hermanos no se acercan entre ellos porque no hay esa confianza, porque no demuestran el, El el amor. amor de Dios. Y definitivamente hay que expresar los frutos del Espíritu, definitivamente. Entonces, hay que ser ese hombro para aquel que quiera llorar. Hay que ser ese oído para aquel que quiera ser escuchado. Y así juntos encaminarlo a los pies de Cristo, sin Amén. juzgar, simplemente abrazarlo con el amor de Cristo. Así es, amén. Amén, el amor es muy importante. Ayer hablaba de eso con un hermano al cual entrevisté aquí en Italia y hablamos del amor, porque el amor es muy importante. Hermano Ever, Amén. yo realmente estoy honorado, feliz de haberte entrevistado. Sé que mis hermanos de la página de Dios devuelve tu identidad y de todas las personas que nos vieron y que nos están viendo, que nos verán, también sentirán este gran gozo de ver la grande obra que el Señor hizo en tu vida y que continúa a Amén. hacer, porque es así, Dios no nos deja, no nos deja de acariciar, de amar,
de limpiar, de lavar. Dios es único y maravilloso. Y sé que se gozarán como me gocé yo estando de esta parte de aquí de Italia, entrevistándote a ti que estás en México. Gracias a estas redes sociales sabemos que no hay límites y que podemos usarlas de buena manera. Mi hermano, Amén. te bendigo en el nombre de Jesús y te doy las gracias en nombre de todos mis hermanos, en nombre de la página de Dios Devuelve tu Identidad. Te damos las gracias, mi hermano, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Alegres, Amén. Amén. no tengo otra palabra a decirte, Amén. alegres realmente de este hermosísimo testimonio, hermano. Y claramente estaremos en contacto para algunas otras cosas, algunos otros proyectos que haremos en esta página, Dios mediante, Amén. que sea Gloria el al Señor Señor. a guiarnos. Mi hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Un Amén. abrazo. Ok, en tanto que el hermanito se va, nosotros nos quedamos 2 minutos para saludarles. Aleluya, hermana Noemí. Dios me la bendiga. Usted es muy importante para nosotros. Es una mujer ferviente en las cosas del Señor. Nairo, muchas gracias. Tenemos también muchas otras personas. Una hermana que se llama Lupita. Dios me la bendiga, la hermana, a la página y a todos aquellos que nos acompañaron en este precioso momento. El Señor me los bendiga en gran manera. Oren por nosotros, compartan esta transmisión que de seguro va a tocar la vida de alguno, porque lo que a nosotros nos importa es que las almas conozcan de Cristo Jesús, que sepan que Él los ama y que Dios todavía no ha venido a juzgar el mundo. Está esperándote a brazos abiertos para poder cambiar tu vida en gran manera. A ti que me estás viendo, a ti que nos viste, esto que hacemos lo hacemos con amor, por amor a las almas. Y espero que sean tantas y tantas y tantos otros testimonios para poder correr por todo el mundo. Un grande abrazo, Dios me los bendiga y que la shalom de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Estaremos en contacto siempre todos los viernes a este mismo horario con diferentes invitados que tendremos con la ayuda del Espíritu Santo todos los viernes, una experiencia diferente, un testimonio diferente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Paz del Señor sea con todos mis hermanos, un beso, un abrazo y que Dios me los bendiga.